Gloria a Dios, santo es el Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Un tema bien necesario al día de hoy. Hoy en día se habla lo que está escrito en la palabra. Nos preguntamos qué debemos de hacer cuando nos encontramos en una situación de apostasía, cuando nosotros estamos en una iglesia congregándonos, pero esa iglesia está en completa apostasía, donde tú ya le has hablado al pastor, a los hermanos, y esta persona no te han escuchado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te sigues congregando con ellos? ¿Te haces partícipe con ellos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. La Escritura en Hebreos 10:25, ese versículo muy mencionado, que todos enseguida te lo dicen, no dejando de congregarnos, no te dejes de congregar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. También tenemos allí una palabra en Apocalipsis 18:4 que nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de la gran Babilonia, de la madre de las rameras. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos en medio de una ramera, de una iglesia apóstata, de una iglesia, de una congregación que ha olvidado lo que es andar por la senda antigua, donde dice conocer a Dios, pero sus obras, por sus hechos, dice, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos niegan que conoce a Dios, porque esos frutos no hablan de que conoce a Dios. Leemos Efesios 5, que nos dice la palabra de Dios. Andad como hijos de luz, y sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino de Cristo y de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gloria al nombre del Señor. Leemos toda esta palabra para la gloria de nuestro Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, necesitamos que tú te reveles a nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, Señor. Escrito está, amados hermanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas estas cosas. Dice la Escritura, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces los hermanos te dicen, bueno, tenemos que estar en unidad, no podemos estar en división, no podemos estar separados, pero resulta que allí, en medio de tu congregación, tú ves que se manifiestan espíritus de falsa profecía, donde empiezan a profetizar profecías que son profecías de destrucción, no tienen la edificación, la consolación, como dice, cómo tiene que ser la profecía que viene de Dios. Tiene que tener la palabra tiene que avalar esa profecía, no cualquiera que te venga a decir, oh, soñé o recibí de Dios.
que te diga que recibió de Dios, pues tiene que ser confirmada por el Espíritu Santo a tu vida. Tiene que tener las características que dice la Escritura, que toda palabra que viene de la boca de Dios es útil para edificación, consolación. Dice, y la profecía tiene que ser para edificación, consolación y exhortación. Esas tres características. Hay veces que te vienen con profecías que solamente son profecías de destrucción. Solamente te es una exhortación, pero no tiene la edificación ni tampoco la consolación. Entonces, eso no viene de Dios, sino viene del hombre o de algún otro espíritu que por allí sembró ese espíritu de confusión en la mente. También, amados hermanos, se levantan con profecía falsa. Entonces tú ves que día tras día que profetizan un montón de cosas que son falsas enseñanzas. Eso ahí en ese lugar donde, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay apostasía. Ahí hay una apostasía total. Por eso dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia con Cristo. Eso es fornicación espiritual. Hay una contaminación terrible con espíritus inmundos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Hay fornicación y adulterio espiritual. Hay contaminación con lo que no es Dios. ¿De dónde viene todo eso? No viene del Espíritu de Dios. Dice, sobre los hijos de desobediencia, donde te empiezan a decir, no, esto no es nada, aquello no es nada, lo otro no es nada, y en total todo está permitido. Todo se llama tolerancia, tolerancia y tolerancia. Todo puedes hacer lo que lo total está bien. Lo que pasa que si tú te divorcias y te vuelves a casar porque Dios no es injusto, tú eres joven todavía, esos son consejos totalmente de la carne, no vienen del Espíritu Santo ni vienen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ese matrimonio es hasta que la muerte los separe. Así está escrito, dice, el que se separa, quédese sin casar. O sea que ahí hay apostasía, hay adulterio, fornicación, no solamente la fornicación espiritual, amados hermanos, hay todo tipo de fornicaciones, todo tipo de adulterio. Está adulterada está la palabra, está adulterada esa palabra que están enseñando. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Vas a seguir compartiendo toda esa apostasía espiritual? No, amados hermanos, porque por esta causa, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esos hijos andan en desobediencia, en adulterio espiritual, en fornicación con otros espíritus que no es el Espíritu de Dios. No seas partícipe pues con ellos, dice la Escritura. Ahí es clarito, dice, no seas partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tienes que comprobar qué es lo que es agradable al Señor. Al Señor no le gusta el adulterio espiritual y la fornicación con las cosas del mundo, que estemos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, donde los altares, las músicas que están cantando y que están diciendo que adoran a Dios, pero lo que menos pasa en esas iglesias es adorar a Dios. Espíritus inmundos de sensualidad, de fornicación en las músicas, unos espíritus con una melancolía. Por ejemplo, las adoraciones son adoraciones sensuales, algunas ni a Dios nombran y otras nombran a Dios, pero son ritmos mundanos, ritmos totalmente románticos,
que incitan y llevan a la sensualidad, sino son ritmos de rock o de salsa o de merengue, donde te invita a moverte, a contornearte, donde eso mueve la carne y no mueve al espíritu, no es del espíritu, no es de Dios. Dice, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tiene que estar la verdad de Cristo, que Dios, Él es la verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. No podemos estar en contaminación con el mundo, en fornicación con el mundo, adulterando las cosas de Dios, viviendo a nuestra manera, haciendo lo que se nos da la gana. Y total, como tengo que congregarnos, sí, porque Él es el siervo de Dios, es el ungido, el pastor, yo lo tengo que seguir a Él, tengo que obedecer, porque dice la Escritura, obedecer a vuestro pastor, pero resulta que tu pastor anda bien torcido y tú no lo puedes estar siguiendo porque te haces partícipe con Él. Dice, y no participéis, dice, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia pues cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Se trata de que tengamos entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. En el verso 7 nos dice, no seas partícipes con ellos, no participes porque por estas causas viene la ira de Dios. Así te dice Efesios 5, que andes como hijos de luz. Bendito sea el Señor. También vamos a estar leyendo algunos versos de Judas capítulo 1, gloria al Señor. Dice, porque algunos hombres, gloria a Dios, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su nombre, que esta palabra alumbre nuestro entendimiento, porque su palabra es luz a nuestro camino, gloria al nombre del Señor. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, viviendo a su manera, son sensuales, tienen los ojos cargados de adulterio, así dice la palabra de Dios, y no se cansan de pecar. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, el Señor no perdonó a los ángeles, amados hermanos, y esos que estaban en el cielo con el Señor, ni a los ángeles perdonó. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque escrito está, amados hermanos, no podemos contaminarnos con ello, dice la Escritura, que no nos contaminemos, que eso no nos conviene, porque que nadie nos engañe, dice el Señor, que no seamos partícipes con ello, que andemos como hijos de luz, dice el Señor, dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas también, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno. Ahí nos explica claramente esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que después de haber estado fornicando y ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuáles son los vicios contra naturaleza? Todo lo que es contra la naturaleza, que las personas al día de hoy están torciendo. Si el Señor ha dicho que dejará el hombre a su mujer y se unirá a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne con su mujer hasta que la muerte los separe, pero el hombre aún en eso se ha adulterado, ya no quiere la palabra de Dios, dice, no, yo ya me divorciaré, me casaré con otra y con otra y con otra, y la mujer es lo mismo. O sea, hay una apostasía total. Y ahí dice, no, ya hay que modernizar la iglesia, hay que modernizar la iglesia, ya no se puede andar más por la senda antigua, eso era para antes. Ya las mujeres tienen que tener la falda corta, ya no se usa más la falda, ya ahora hay que ponerle el pantalón. Y ahora están haciendo vestidos para los hombres. Bueno, entonces dentro de poco van a ver los ministros vestiditos con su vestidito, subidos en el altar, porque total hay que modernizar la iglesia. O sea, si la mujer se pudo modernizar y poner pantalones, quiere decir que el hombre también. Pero dice el Señor que es una abominación. Y cuántas mujeres que hay al día de hoy predicando en los altares, subidas en los altares, adorando, cantando canciones a Dios y están con sus pantalones, su maquillaje, su pelo cortado, teñido, collares, pulseras, todo el mundo porque estamos todos modernos. Pero dice el Señor, yo no cambio, son ustedes que cambian, yo no cambio, yo soy el mismo. Lo que dije antes lo digo ahora. Para mí eso es abominación, dijo el Señor, es abominación el hombre que se viste con ropa de mujer, la mujer que se viste con ropa de hombre. Dice, gloria al nombre del Señor, fueron puestas, por ejemplo, todas estas ciudades fueron puestas como ejemplo, Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiénes son los que rechazan la autoridad? Aquellos que dicen, bueno, tú tienes que, no es necesario que cumplas con las leyes de la tierra, no es necesario. Están rechazando esa autoridad que Dios ha dejado, porque las autoridades son puestas por Dios también y hay que respetarlas. Para eso fueron puestas las autoridades en la tierra. Muchos que dicen, no, ya ni siquiera es necesario que te cases por civil. Ven que te hacemos una oración y ya quedas casado. Están rechazando lo que Dios ha instituido, que eso es también palabra de Dios, respetar las autoridades y las leyes de tu país. Muchos se quedan también, no quieren ni siquiera pagar, dicen, no, págame en negro, porque así no tengo que dar al gobierno. Entonces son ladrones, eso es lo que son ladrones. Y muchas iglesias también apoyan esto por el tema del diezmo y la ofrenda para poder recibir más. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Hay muchos que insultan hasta al diablo. Pero miren lo que dice, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición. O sea, hay muchos que pronuncian juicio de maldición aún contra sus hermanos, pastores que están pronunciando juicio de maldición contra las ovejas. Si te vas de aquí, te va a ir mal, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Dios me dijo, y Dios no le ha dicho nada. Hay veces que Dios no ha dicho nada y Dios no ha dicho nada. Porque ¿cómo Dios te va a decir que te va a matar o que te vas a morir o que te va a dar algo? Porque tú no quieres juntarte con los perversos, porque tú te quieres apartar de toda perversidad, de aquellos que están en contra de Dios, que se dicen de Dios, pero con sus hechos lo niegan, y tú te apartas de ellos porque ellos van camino al infierno.
y todavía son tan perversos que se inventan, todavía usan la palabra de Dios para manipular la mente de los hijos de Dios, de los que realmente temen a Dios, temen ofenderlo, por eso se apartan. Gloria al nombre del Señor. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahí está, como animales, porque eso se han embrutecido, han perdido los sentidos, la razón. Ya no los dirige el Espíritu Santo, sino están en la carne totalmente, como animales irracionales. Se corrompen. Ay de ellos, dice el Señor, porque han seguido el camino de Caín. Son homicidas de sus hermanos, lanzando maldiciones por sus bocas. Cuando sus bocas no saben que todo lo que hablamos, el Señor está guardando todo allí. Todo lo que hablamos, el Señor está guardando. Dice, bendecid y no maldigáis a nadie. Así dice el Señor. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaán, o sea, vendiendo sus profecías, recibiendo coima, recibiendo ofrenda por darle oraciones o revelaciones, profecías, estarle profetizando, orando. Entonces, por eso dice, el lucro es el error que tuvo Balaán, recibir dinero. Eso Dios está bien desagradado con aquellos que viven y que reciben dinero por predicar el Evangelio. Una cosa es si alguien te da una ofrenda para bendecir tu vida o porque tú no tienes, pero si Dios te dio un trabajo, tú no lo necesitas. Dáselo a los pobres, pero no tomes ningún dinero si Dios te ha dado un sostén. No tenemos que ser mercaderes de la fe porque Dios nos agrada de eso. Dice el Señor, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, ya están secos, perdieron hasta las hojas, ni para sombra sirven, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Acaso andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿No dice así la palabra, andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el mismo Señor. Muchos aún diciendo que son dioses se han engrandecido, creyendo que tienen una autoridad, toman la autoridad que no les corresponde y comienzan a hacer proclamas y decretos y a soltar palabras como que si su palabra fuera como la boca de Dios, que Dios está hablando. Empiezan a soltar palabras en contra o en favor de los hermanos diciendo, oh no, así dice el Señor, yo te digo, como siervo de Dios, como sierva de Dios, decreto, proclamo. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. El Señor no ha dado tal autoridad. Si no salió de la boca de Dios, cállate, no digas nada. Si el Señor quiere darle una palabra a ese siervo, a esa sierva, entonces habla. Si no, no hables por emociones, porque el Señor está bien desagradado con todo esto. Dice, haciendo obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Qué tremendo, amados hermanos. Adulones,
personas murmuradoras que andan según su deseo y todavía el orgullo y la arrogancia hablan cosas infladas, haciéndose más grande que los otros, cuando el Señor dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, teniendo y diciendo de su hermano que tú eres mejor que yo y no yo soy mejor que tú. El Señor nos agrada de eso, diciendo yo soy mejor que tú. No, dice la palabra de Dios, no teniendo ningún alto concepto, sino valorando a tus hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen espíritu. Dice así la Escritura, que en este postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, no podemos estar en coinonía, nos dice la palabra de Dios, estar de acuerdo con los que hacen lo malo. No podemos. Así nos dice el Señor que viene la ira de Dios por estas cosas, por la desobediencia de los hombres. No seas partícipe con ello. Así dice la Escritura, no seas partícipe con ello. Recuerda, lee Efesios capítulo 5, Judas, hemos leído Judas capítulo 1. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Cristo sea contigo. Ora a Dios, pídele confirmación, pero no te pongas de acuerdo con los malos, no toleres el pecado, no seas tolerante, porque también el Señor, mira, al diablo lo tiró para abajo, lo sacó del cielo por hacer lo malo, por ser rebelde, desobediente, orgulloso, arrogante. ¿Y crees acaso que el Señor nos va a tolerar a nosotros esa conducta? Andemos en mansedumbre y humildad, considerándonos unos a otros en el amor de Cristo. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Amén y amén.